las entidades no deberían enmarcar su proceso de monitoreo, y cuando hablo de monitoreo no es el monitoreo al sistema, ¿cierto? Pues que el texto nos dice que debería realizarse cada 6 meses, sino el monitoreo en función de poder identificar operaciones inusuales. No deberíamos enmarcar nuestro sistema de monitoreo únicamente en alertas derivadas de la segmentación. Creería que hoy las diferentes, pues todas las entidades deberían estar en capacidad de empezar a implementar monitoreos mucho más específicos, ¿cierto? Mucho más basados en tipologías, mucho más basados en comportamientos que de alguna manera desde la segmentación va a ser difícil identificar, ¿cierto? ¿Qué tipos de comportamientos? No sé, mallas transaccionales, comportamientos de pagos a terceros, comportamientos, incluso el básico de pitufeo, de pirámides de captación ilegal, etcétera, etcétera, dependiendo de qué, partiendo indiscutiblemente del análisis de contexto interno y externo que hagan las entidades. El contexto externo visto desde cuáles son las amenazas que yo tengo, ¿cierto? Cuáles son las amenazas que tiene mi entidad por el simple hecho de operar, ¿cierto? Por el simple hecho de estar activa en la economía, y el análisis de contexto interno desde el punto de vista de cuáles son las vulnerabilidades. Es decir, yo como entidad, cuáles son mis vulnerabilidades, qué me hace estar más propenso al riesgo desde los diferentes factores de riesgo, ¿cierto? ¿Cuáles son los clientes ni objeto de mi compañía, ¿cierto? De mi entidad. ¿Dónde está mi nicho de mercado? ¿Será que mi nicho de mercado tiene unas vulnerabilidades mucho más amplias, mucho más explícitas desde el punto de vista del lavado de activos o financiación del terrorismo, ¿cierto? ¿Será que los productos que yo ofrezco tienen algunas vulnerabilidades más específicas? Y sobre eso, entonces, ¿será que yo tengo que hacer un proceso de segmentación diferencial, ¿cierto? Sobre los clientes, sobre los canales, sobre los productos, sobre las jurisdicciones. Entonces, creo que es importante que empecemos a enmarcar todo el SARLAF, ¿cierto? Como un gran modelo sistémico, y partiendo del análisis de contexto interno y externo podamos tener definiciones, ¿cierto? ¿Definiciones de qué? Definiciones de cómo voy a abordar mis modelos de segmentación, cómo voy a abordar mi proceso de identificación de riesgos, cómo voy a abordar mis procesos de monitoreos transaccionales, cómo voy a abordar mis procesos de conocimiento del cliente, etcétera, etcétera. Digamos, todo visto como desde un enfoque sistémico, y desde un enfoque sistémico enmarcado en un proceso de riesgo, ¿cierto? Con un enfoque basado en riesgo. Que no se nos pierda de vista eso, ¿cierto? Que la segmentación es un punto, ¿cierto? La segmentación es una herramienta, la segmentación es un elemento del sistema que no podemos sacar del sistema y verlo como un tema aislado. Y actualmente, pues la Super está haciendo mucho énfasis en que todo el sistema se enmarque desde el análisis de contextos, ¿cierto? Contexto interno y externo, para poder tener un sistema adecuado a la entidad, ¿cierto? Si yo pongo dos entidades, las dos son, qué sé yo, fiduciarias, las dos entidades tienen amenazas distintas, las dos entidades tienen vulnerabilidades distintas. ¿Por qué? Pues porque son dos entidades totalmente independientes, así las dos tengan el mismo objeto financiero, ¿cierto? Así las dos sean fiduciarias, las dos serán distintas, y por ende todo el sistema debe estar adecuado, debe estar diseñado, debe estar puesto en producción de acuerdo a esas características de la entidad.